RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Amigos, Fernando Caracas Radio, lo mejor este viernes 30 de noviembre del año 2018. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Marilia García; en la redacción, Jackson Vargas; en los controles, César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter de la radio, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr.tv, en señal abierta en Caracas 750M en su dial, en Ciudad Guayana Eléctrica 97.7 FM. Escuchaban ustedes algunos titulares de los diarios de circulación nacional, temas que vamos a debatir durante la mañana de hoy. Sin duda alguna, este incremento de salario mínimo anunciado el día de ayer ha generado toda clase de reacciones, por varias razones. Una de ellas, en este momento no alcanza para absolutamente nada. La canasta básica familiar, según el Sendas, cerró en 82.415,82 bolívares. Es decir, bueno, saquen ustedes su cuenta. Eso fue en octubre. En noviembre probablemente este número se va a multiplicar por 2, ojalá que no por 3. Eso en primer lugar. En segundo lugar, la pregunta es: ¿de dónde saca los recursos del Ejecutivo para incrementar este salario? Otra vez, dinero inorgánico que va a provocar presión sobre el incremento de los precios. En pocas palabras, el gobierno insiste en el error. El salario mínimo subió a 4.500 bolívares para los trabajadores y los pensionados. El petro vale 9.000 bolívares, lo cual significa, como ya han advertido algunos analistas, una devaluación encubierta de la moneda. Nicolás Maduro dijo que el incremento impactará todas las tablas salariales y anunció que mantendrá el pago de las nóminas del sector privado sin especificar por cuánto tiempo. Por cierto, nada dijo sobre los escándalos de corrupción, la cantidad de millones, de miles de millones de dólares que, se fueron producto del saqueo de los recursos del Estado, y este caso que salpica directamente al Ejecutivo Nacional del ex tesorero Alejandro Andrade. También destaca el Diario Nacional la información con la cual cerrábamos ayer. Gobierno quiere acallar protesta con detención de Rubén González. Arrecia la persecución, dice el Nacional. Marlene Sifonte, secretaria de Organización del Sindicato Unitario Nacional de Empleados de Imparques, dijo que González es un líder fundamental del movimiento sindical autónomo. Y entiendo que los trabajadores se organizan. Ayer conversábamos justamente de eso con Damián Prat, desde Bolívar. Hasta 105 horas sin luz pasan los hospitales en una semana. Es información de la encuesta de hospitales que daban a conocer ayer la red de médicos y otras organizaciones a propósito de la crisis sanitaria que afecta a nuestro país. Nos acompaña el diputado Ángel Medina, diputado de la Asamblea Nacional justamente por Bolívar, dirigente de Primero Justicia, presidente del Parlamento Latinoamericano en Venezuela. Gracias por atendernos. Muy buenos días. Hola, buenos días, María Alejandra. Gracias por invitarme. Pues mucho interés de conocer su opinión acerca de varios temas. Iniciaría con este incremento de salario mínimo que, no resuelve absolutamente nada y que va a agravar la situación en nuestro país, producto del impulso de los precios y la hiperinflación. ¿Qué puede comentarnos? Mira, lamentablemente el poder ha entrado en un círculo vicioso del que pretende no salir. Pero además un círculo no solo vicioso, sino destructivo, donde todos los venezolanos estamos absolutamente claros que cada vez que se siga aumentando el sueldo mínimo, cualquier sueldo, se siga dando bonos, sin que esto venga aparejado de un cambio profundo en el sistema financiero y de unos cambios profundos en la estructura económica del país, va a seguir pasando lo que hasta ahora ha pasado en los últimos 2 o 3 años, que es que la inflación va a galopar muy rápidamente por encima del aumento y va a terminar siendo esto más inflación, más necesidad, más pobreza, más calamidad, más trabajo para todos nosotros como venezolanos. Y eso es lo lamentable de todo esto, que no se entienda que se está entrando y que se está metido en un círculo destructivo y vicioso que para nada alegra a los venezolanos. Este aumento de ayer para nada alegra a nadie, porque ya todos estamos curados en salud y sabemos que lo que viene después de esto es una escalada impresionante de los precios
y es una inflación una inflación galopante superior a la que ya es alarmante y que vivimos en Venezuela. Ahora, diputado, preocupa mucho lo que está ocurriendo en Bolívar. Ayer comentábamos esta detención de Rubén González y efectivamente la interpretación que hacen los sindicatos es que el gobierno quiere acallar la protesta en el marco de esta aprehensión. Yo quisiera su comentario. Preocupaba y mucho que pasara este dirigente sindical a tribunales militares y que enviaran a otros trabajadores, por ejemplo, a las columnas móviles del Dorado. ¿Qué puede comentarnos? Mira, lo primero que hay que decir es que la lucha de Ferrominera y la lucha de los trabajadores de Guayana lleva más de 2 meses. Se dieron a partir del primer aumento de salario de este año, ¿no? El que se hizo poco después del cambio del cono monetario. Y que esa lucha tiene dos frentes. El primero tiene que ver con la contratación colectiva, con que se cumpla esa contratación colectiva y se defiendan los derechos de todos los trabajadores. Y ahí ha estado Rubén González, los trabajadores de Ferrominera, muy de frente. Y la segunda tiene que ver con algo que es más delicado aún, que es que los trabajadores, y especialmente el sindicato de Ferrominera y de otros sindicatos de Guayana, han venido denunciando desde hace algún tiempo que se les está literalmente entregando Ferrominera a los chinos. Esas dos cosas han hecho que se activen los trabajadores de Ferrominera y es por eso que hoy Rubén González está detenido. No es por otra cosa, es por efectivamente eso. Nosotros lo dijimos ayer, la información última que tuvimos ayer en la tarde es que lo tenían detenido en un comando de la Guardia Nacional en el Tigrito, en el estado Anzoátegui, eso es al sur del estado Anzoátegui. Y la presunción que se tenía era que iba a pasar a tribunales militares. Todavía no se sabe bien qué es lo que le están acusando. O sea, a él lo detienen en Anaco, en una alcabala, en Anaco, ya cuando iba rumbo a Puerto Ordaz, o iba rumbo a Caroní, y le dicen, básicamente, además, la detención fue con un enorme contingente de militares. Estamos hablando de más de 150 efectivos de la Guardia Nacional participaron en esa operación. Y le dicen que es que tiene una orden de captura de hace 3 meses. Una orden de captura, ¿cómo es eso? Que existe una orden de captura sobre Rubén González cuando exactamente él vino a Caracas a los tribunales, porque hay un caso de más de 7 años de un trabajador de Ferrominera que está detenido. Y vino a los tribunales, presentó su cédula y nadie le habló de una orden de captura. Es decir, lo que está en juego aquí, lo que se está operando, evidentemente es una operación absolutamente política. Por cierto, quien está detrás de esto es el DIGESIN, quien hizo todo el operativo para detener a Rubén González, el DIGESIN. Entonces, el miedo que tenemos es que pase a tribunales militares y el miedo que tenemos es que, evidentemente, sigue la ruta de todos los presos políticos, achacarle desde rebelión hasta intento de magnicidio, pasando por el intento de romper la tierra en 4 pedazos. O sea, la gran verdad es que nosotros tenemos que exigir la liberación de Rubén González como la liberación de esos 7 trabajadores que lo único que han hecho es defender su derecho como trabajadores y exigir que se cumpla lo que está en la Constitución, que son las contrataciones colectivas. Ahora, diputado, tengo que preguntarle porque otra de las interpretaciones en torno a la detención de Rubén González y trabajadores de las empresas básicas tiene que ver justamente con los intereses turcos en el sur del país. Ayer conversando con Damián Prat, recordaba, bueno, este acuerdo entre el gobierno y su par de Turquía a través de una empresa mixta que tiene intereses justamente en Minerven. Yo quisiera su comentario porque otra de las interpretaciones tiene que ver con la intención del gobierno de aplacar las manifestaciones, tomando en cuenta la visita del presidente de ese país a Venezuela. Quisiera su comentario en torno a este tema y lo que está ocurriendo en general con las empresas básicas y, bueno, gobiernos de otros países. Lo escuchamos. Mira, no solo es turco, como te dije anteriormente, es China. O sea, lo que han denunciado los trabajadores de Ferrominera, especialmente los de Ferrominera, es que se les pretende entregar toda la empresa a los chinos. Por otro lado, también están los intereses de Turquía frente a todo lo que es el arco minero. Y por otro lado, están los intereses de otras tantas naciones que han tenido interés en la explotación de diamantes, en el tema del coltán, en el tema del granito, en el tema del resto de las empresas básicas. Es decir, es muy apetecible lo que hay en Guayana para muchos gobiernos. Lamentablemente,
El tema no es que sea apetecible, el tema es que el poder ha venido destruyendo paulatinamente no solamente las empresas básicas, sino que ahora está provocando el peor ecocidio que ha vivido la historia de Venezuela con ese fulano arco minero, por el simple hecho de que efectivamente se quedó sin dinero y está buscando ver de dónde se agarra para poder mantener lo poquito que tiene de poder. Por eso es que estamos viendo, lamentablemente, hoy como frente a un gobierno que no le queda nada, lo que le queda es la represión. Y por eso Rubén está detenido, por eso hay 7 trabajadores que están yendo al Dorado, además sin ninguna justificación. Por eso es permanentemente el ataque a los dirigentes sindicales y a los dirigentes políticos del país. Por eso es que frente a que no le queda dinero, frente a que no tiene industria petrolera, frente a que tiene una máxima evaluación, frente a que tiene una enorme hiperinflación, frente a que ni siquiera nos puede brindar a nosotros los venezolanos ni servicios de agua, luz, ni siquiera de transporte de mínimos de calidad, lo que le queda es la represión. Y eso es lo que estamos viviendo los venezolanos. No es que tengamos un gobierno fuerte, muy por el contrario, tenemos un gobierno excesivamente débil que lo único que le queda es la represión. Ahora, diputado, su expectativa en torno a esta visita del presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan. Se anuncia que llegará a nuestro país el próximo lunes. Suponemos, evidentemente, para conocer los detalles de los intereses que tiene en Venezuela. Armando.info hablaba de, por ejemplo, Carbones del Zulia, CBG, Minerven y otras áreas de interés. Y el gobierno, entendemos, tratará de sacar partido y buscar legitimidad de la constituyente comunal, esta especie de asamblea paralela que se ha creado, al margen incluso de lo que establece nuestra Carta Magna. Quisiera su comentario en torno a este tema. Mira, el poder lo único que está haciendo es tratando de ver de dónde se agarra para obtener ingresos. Y para eso está subastando la nación, literalmente. Y la está subastando a precio de gallina flaca. O sea, cuando tú hablas de Carbones, hablas de sectores estratégicos de la nación que están dispuestos a entregárselo a cualquier país por el simple hecho de buscar un mínimo financiamiento que no tienen y que necesitamos como nación urgentemente. Entonces te estás dando cuenta del enorme delito que está cometiendo quienes están en el poder. No solamente que es un delito criminal para el país y para las futuras generaciones. Lo que viene efectivamente, y creo que lo que va a venir el presidente turco de Venezuela, es a venir a comprar a precio de gallina flaca, sin ninguna condición favorable para el país, venir a comprar sectores estratégicos y seguir metidos en sectores estratégicos de la nación, y sobre todo desde el punto de vista económico. Así que allí no nos esperemos gran cosa, eso no va a terminar siendo ni beneficio, ni mayor luz, ni mayor agua, ni mayor unidad de transporte, ni mayor capacidad de comunicación, mucho menos va a ser para los venezolanos. La visita de Erdogan va a terminar siendo a que acabe con la hiperinflación y que los bolsillos nuestros empiecen a estar llenos de un dinero que pueda alcanzar para algo en Venezuela. Ahora, el tema de la legitimidad del gobierno, diputado, porque entiendo que el gobierno hará todo lo posible por quitarle importancia al planteamiento de la Asamblea Nacional a propósito de su situación a partir del mes de enero de 2019. Se ha dicho que Nicolás Maduro pretende juramentarse incluso antes de la fecha. No sé si esto es así, pero quisiera su comentario al respecto. Evidentemente, Turquía es uno de los pocos aliados que le queda a esta administración. Lo escuchamos. Mira, María Alejandra, no se trata de lo que haga la Asamblea Nacional, se trata no solamente de este acuerdo de la Asamblea, sino de todo lo que el mundo democrático occidental está expresando de manera viva y de manera fuerte, sobre todo lo que ha demostrado y lo que ha expresado toda la región latinoamericana, que son nuestros pares y nuestros vecinos en este continente. Lo que va a pasar el 10 de enero o antes del 10 de enero ya todos lo sabemos. Señor Maduro va a agarrar con bombos y platillos, se traerá a sus 10 dictadores africanos, se traerá a los 2 o 3, creo que 3, que le quedan de aliados en toda América Latina, los traerá, hará una fiesta que nadie se cree, lanzará los mismos cohetes que lanzó en Miraflores cuando cumplió años, transmitirá en cadena pública y hará su coronación ante la Asamblea Nacional Constituyente. Eso no nos quepa la menor duda que lo va a hacer. Yo no sé si el 10 o antes del 10. Independientemente de cuándo lo haga, todo eso está marcando ya un proceso abierto de legitimación. Ya no se trata esto de que algunos crean o no crean que si Maduro es o no es presidente, que ya él dejó de ser presidente a partir del 10 de enero
y empieza una etapa de deslegitimación, no solamente nacional, sino también internacional, que lamentablemente va a seguir impactando a Venezuela. Una cosa que es importante decir aquí, María Alejandra, esto que va a pasar a partir del 10 de enero del año que viene es inédito para América Latina. Yo estuve revisando por lo menos la historia de América Latina y no existe en ninguna etapa de los últimos por lo menos 50 años un momento en el cual se haya dado una elección presidencial que desconozcan, o una elección que desconozca el resto de la región, y se haya dado un proceso en el cual un presidente, al dejar de ser presidente, siga manteniéndose y el resto de los países no lo reconozcan. Esto es absolutamente inédito para la región y esto evidentemente nos coloca a todos en un reto doble de poder entender el momento y de poder terminar de construir las fuerzas necesarias para que esta destrucción y esta usurpación, como lo hemos dicho en la Asamblea Nacional, se mantenga. Ahora, diputado, la vicepresidenta de Colombia de visita en los Estados Unidos, Marta Lucía Ramírez, pedía a la comunidad internacional, un criterio común para hacer frente al reto que significaba Venezuela. Y ayer, desde también los Estados Unidos, el nuevo presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, luego de sostener reunión con el asesor de seguridad, John Bolton, advertía que van a utilizar su diplomacia para actuar en el caso de Venezuela. Él destacaba la permanencia en nuestro país, decía, de 80.000 cubanos que están instalados en territorio nacional. Advertía que eso se trata de un agravante. ¿Cuál es la expectativa que tienen ustedes en torno a este tema y la posición que puedan asumir los vecinos más cercanos? Hablo concretamente de Colombia, también de Brasil. Lo escuchamos. Mira, arrancaría por allí último que estás diciendo. Ellos son los vecinos más cercanos, son nuestras fronteras más próximas. Y en el caso de Brasil no estamos hablando de una frontera cualquiera, estamos hablando de una frontera con uno de los países potencia de la región. De hecho, va a participar a partir de hoy en el G20, ¿no? Va a estar en esa reunión que forma parte, ¿no? Y además estamos hablando de Colombia, que es el vecino con el cual hemos tenido las relaciones comerciales históricas más grandes de Venezuela. Y además el vecino que está recibiendo más de 1,5 millones de venezolanos. Es decir, estamos hablando de dos actores fundamentalísimos en la dinámica política regional, pero sobre todo en el impacto sobre lo que ellos hagan sobre Venezuela. Es evidente que ellos están enmarcados en un proceso claro de desconocer y de rechazar lo lamentable que está sucediendo en Venezuela. Así que ahora lo que queda es esperar, y yo sí creo eso, porque yo creo que se refería a la canciller no solamente al tema del 10 de enero, se refería a un esfuerzo conjunto y común frente al tema de la crisis humanitaria y el desplazamiento masivo venezolano. Yo creo que también se refería a eso. O sea, que ahora se trata de ver cómo la comunidad internacional va a responder a partir del 10 de enero frente a este desastre y a este intento, repito, de usurpación que está manteniendo el señor Maduro en el poder. Diputado Ángel Medina, por atendernos, acompañarnos, presidente del Parlamento Latinoamericano en Venezuela, dirigente de Primera Justicia, es diputado por Bolívar, expresando opinión acerca de todos estos temas, lo que ha ocurrido en las últimas horas y efectivamente lo que va a pasar a partir de hoy en Argentina. Se reúnen los líderes de los países más importantes, las potencias más importantes del mundo. Venezuela va a ser tema de discusión. De hecho, la ONU va a pedir durante este encuentro del G20 ayuda internacional para hacer frente a la crisis migratoria producto de la crisis que hay en nuestro país. Son declaraciones que ofrecía ayer el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres. Vamos a la pausa, de regreso venimos con más. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro.
CAE Export es la empresa responsable de llevar tus envíos y cargas desde USA a Venezuela y Panamá, pero también de Panamá a Venezuela. CAE Export realiza este delicado trabajo con personal calificado y de vasta experiencia en el ramo de exportación, importación, empaque y despacho de mercancía. Para mayor información visita la página caexport.net, correo info@caexport.net, teléfono 0241-775-5575. CAE Export, déjalo todo en nuestras manos. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urmanica le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos y bueno, efectivamente en este momento sufrimos las consecuencias de una falla eléctrica, un problema con el suministro de electricidad. Pueden seguirnos, continuar con nosotros a través de rcr.tv y el Periscope @RCR750. Estamos trabajando para resolver esta situación. Me dicen que tenemos en línea telefónica al embajador Milos Alcalá, y fue embajador de Venezuela ante varios destinos, incluyendo Naciones Unidas y Brasil. Embajador, como siempre, gracias por atendernos. Muy buenos días. María Alejandra, muy contento de estar en tu programa. Un gusto conversar con usted. Iniciaría conversación a partir de lo que va a ocurrir a partir de hoy en Argentina. Ya casi todos los mandatarios invitados se encuentran allí para participar en la cumbre del G20. Venezuela va a ser tema de discusión. El secretario general de la ONU advertía o informaba que va a pedir ayuda internacional para hacer frente a la crisis en nuestro país. ¿Qué puede comentarnos? Sí, en primer lugar señalaría que no hay evento internacional en donde lamentablemente no sea el tema de Venezuela el tema central de preocupación mundial, ya sea a nivel mundial, a nivel regional, a nivel latinoamericano, hemisférico. El tema de Venezuela no puede dejarse de lado porque cada vez es más y más grave. La situación interna, la situación del masivo éxodo, las situaciones de estar en las peores listas, en los peores números, hace que Venezuela sea el epicentro de la preocupación mundial. Y eso va a suceder en el G20. Los países más relevantes del mundo van a discutir el tema de Venezuela. Lo van a hacer dentro de una situación en Argentina bastante tensa, llena de protestas por la situación interna argentina, pero al mismo tiempo ese es el reflejo de lo que han ido dejando los viudos y viudas del socialismo del siglo XXI. No solamente no quieren permitir que las democracias prosperen, y eso es un llamado de atención muy grande. No me refiero solo al G20, sino todo ese elemento destructivo de las instituciones, en vez de sumarse a lo que debe definirse una nueva arquitectura mundial de paz, de tolerancia, de desarrollo, de democracia. De manera que el reto en el G20, ciertamente, a pesar de todas las manifestaciones del kirchnerismo y de aliados del kirchnerismo, sin embargo, no va a frenar la preocupación que este terremoto que ha sido el socialismo del siglo XXI ha dejado en los países de la región y en particular la situación de Venezuela.
Ahora, varios temas, embajador. El gobierno norteamericano, bueno, ha sostenido en las últimas horas reunión con representantes de Brasil y de Colombia, que son nuestros vecinos más cercanos. Comentábamos declaración del presidente Jair Bolsonaro, advirtiendo que van a utilizar toda la fuerza de su diplomacia para hacer frente a la crisis, luego de sostener encuentro con John Bolton, asesor de seguridad, y el canciller de Colombia sostuvo encuentro con el subsecretario de Estado de Estados Unidos, John Sullivan. Allí hablaron de Venezuela y acordaron mantener la presión sobre el régimen de Nicolás Maduro para restablecer la democracia. Quisiera su comentario. Sí, en primer lugar, el hecho de que Venezuela ha venido enfrentándose a los países vecinos, ya no solamente Colombia, Brasil, Guyana, que por cierto está recibiendo una cantidad enorme de refugiados venezolanos también, Georgetown, una ciudad pobre, sin embargo, ha abierto los brazos a los venezolanos, la situación en las Antillas, es decir, Venezuela en su integración física está absolutamente bloqueada, en primer lugar. En segundo lugar, la decisión de Bolsonaro de nombrar a un diplomático de carrera al frente del Itamaraty vuelve a destacar una prioridad que ha sido constante de los Estados Unidos hacia Brasil. Desde la época de aquella célebre frase de Kissinger, donde se inclina el Brasil, se inclinará el resto de América Latina, esa permanente relación con Brasil de Fernando Enrique Cardoso, el Brasil inclusive durante la época de Lula habían una importante relación diplomática, y ahora con el giro de Trump y de Bolsonaro a partir del 1 de enero se muestra, y en la cita, en la reunión que tuvo con Bolton, se muestra que sigue siendo el Brasil un país prioritario, pero va a ser el Brasil del Itamaraty, no es la diplomacia brasileña que viene a jugar un papel importantísimo. Y el otro vecino, que es el de Colombia, también va a marcar una situación en donde es absolutamente fundamental el que la diplomacia de las fronteras tenga una acción que ojalá pueda ser benéfica, porque Venezuela no puede vivir aislada del resto del mundo. Venezuela no es un país del Medio Oriente para tener relaciones con Turquía, para tener relaciones con Siria, para tener relaciones con Irán. Venezuela está en América Latina. Venezuela tiene sus fronteras con el Caribe, con las Antillas Neerlandesas, con los países andinos, con Colombia, comenzando por Colombia, con los países amazónicos, con Brasil. De manera que ante la crisis económica y social es absolutamente imprescindible para que Venezuela pueda desarrollarse, tener relaciones con sus países vecinos. Y esta nueva posición firme de buscar por la vía diplomática una solución, sobre todo teniendo en cuenta el 10 de enero, que es una etapa clave para el desarrollo de una transición, nos marca en una situación fundamental. Bueno, como suelen decir, embajador, los rusos también juegan, y el gobierno está buscando entre los pocos aliados que le queda en el mundo para conseguir esa legitimidad que en la práctica perdería a partir de esa fecha del 10 de enero. Está la visita, y lo hemos comentado con nuestro invitado anterior, del presidente de Turquía. ¿Qué expectativa tiene usted en torno a este tema? Aparentemente tendrá una participación no solo en nuestro país para, conocer las inversiones turcas en Venezuela, en la sede de la Constituyente Comunal. ¿Lo escuchamos? Sí, sin lugar a dudas, Venezuela tiene que buscar espacios, pero cuando uno busca los espacios, los modelos, este mismo ejemplo que tú destacas, Turquía es un país que ha demostrado, sobre todo con un régimen como el de Erdogan, Turquía era vista desde la época de Atatürk, toda una dimensión orientada hacia un desarrollo distinto. El caso de Erdogan ha regresado a la época de la violación de los derechos humanos, a la situación de persecución de los disidentes. O sea, no es un modelo que pueda políticamente ser atractivo. Y lo mismo con otros países tipo Siria. Además que Venezuela no está en la región del Medio Oriente, como te decía antes. Es decir, el tener relaciones con los países que tienen a su vez problemas, Siria, Irán, Turquía,
más que esta visita del dirigente norcoreano, bueno, buscando a como de lugar demostrar lo que es indemostrable, que Venezuela es un país con relaciones extraordinariamente positivas, cuando lo primero que hacen esos países es cuál es la relación que tienen con países importantes como Brasil, como Colombia, como Argentina, como Chile, como Chile, de manera que esta situación es una situación provisional, oxigenará en alguna medida, pero la solución de Venezuela no es una integración con Turquía ni con otros países similares. Ahora, embajador, hay otro tema abierto y tiene que ver con la posible visita de Michelle Bachelet a nuestro país. Ella decía en una entrevista ahora como alta representante o comisionada para los derechos humanos de Naciones Unidas, que confirmó que había recibido invitación, pero dependería de las condiciones para visitar o viajar a Venezuela y cumplir con el mandato del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Quisiera su comentario al respecto y saber si en este caso podemos esperar una acción efectivamente objetiva de esta funcionaria para retratar la profundidad de la crisis de nuestro país. Sin lugar a duda. La designación de Michelle Bachelet como alta comisionada de derechos humanos generó en el gobierno de Maduro una enorme expectativa, una alegría. Dijeron, bueno, ya se fue el embajador Husseini de la alta comisionaduría y ahora tenemos una amiga. Ella ha sido estadista, presidenta de Chile, ella ha apoyado, tiene unas relaciones directas con Maduro. Maduro como canciller viajó varias veces, como presidente, y pensaron que de la noche a la mañana ella podría ser una especie de aliada, porque todos los males eran del señor Hussein. Resulta que Michelle Bachelet, y lo demostró cuando después de la primera presidencia tuvo un alto cargo en Naciones Unidas en Nueva York, ella lleva el papel institucional. Es decir, no es Michelle Bachelet ella, sino es Michelle Bachelet sus principios, pero también todo el entorno de lo que significan sus colaboradores. Esa invitación que hicieron a Michelle Bachelet como si fuera ella la que va a venir, ella lo destacó muy claramente, que la invitación que le llevó el embajador, dijo, primero hay que buscar la oportunidad, no es el momento en que ustedes digan cuál es el momento oportuno. Segundo, que la agenda tiene que conformarla, ver qué es lo que han escrito sobre la situación, no solamente la solicitud que le ha hecho el Consejo, integrado por los Estados miembros, que por cierto ya es la primera vez que lo hacen y muchos de ellos son países que tienen, normalmente el Consejo van países que van a defenderse de las acusaciones de violaciones de derechos humanos, en el pasado Libia, Cuba es permanentemente miembro de ese consejo, Bolivia, bueno, y sin embargo Michelle Bachelet tiene que escuchar primero el mandato de ese consejo que pide un informe y segundo que dicen los comités del alto comisionado de Naciones Unidas, que dice el Comité de Derechos Humanos, que dice el Comité de Torturas, que ha escrito el Comité de Libertad de Expresión, y todo eso además conformado con una agenda en donde ella tiene que ver a funcionarios del gobierno, por supuesto, pero a presos políticos, a dirigentes de oposición, a los sindicatos, es decir, para ella poder hacer un informe. No es una visita de Michelle Bachelet para un programa que impondría el gobierno, sino un programa, un informe que le permita a ella recoger los testimonios de todos los sectores, incluyendo el gobierno, pero no exclusivamente el gobierno. Bueno, sin ir más lejos, embajador, ayer, un grupo de médicos daba a conocer una encuesta de hospitales en nuestro país y advertía que los centros de salud, más del 60%, casi 70%, tiene problemas o fallas eléctricas, más del 40% de los laboratorios no prestan servicios, 50% de los servicios de rayos X no funcionan, 70% tuvo problemas con el suministro de agua, en fin, situaciones que de visitar a Venezuela tendría que corroborar esta funcionaria, ¿correcto? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Es decir, la función de un alto comisionado de derechos humanos tiene que ver el conjunto para poder presentar un informe ante los miembros de las Naciones Unidas.
De manera que ya en el pasado hemos visto cómo, en el caso de la OIT, el gobierno, cuando solicitaron, después de muchas presiones y muchos años, venir a hacer un informe, dijeron más o menos lo mismo: queremos tener una relación con todos los sindicatos, queremos tener un programa, y el gobierno después retiró la invitación, porque pretendía que la OIT, el Organismo Internacional del Trabajo, la Organización Internacional del Trabajo, cumpliera un programa parecido al que hacen los observadores electorales en turismo electoral. Los llevan a donde ellos quieren que vean una realidad absolutamente artificial, y la OIT se negó en venir. Y lo mismo sucedería con Michelle Bachelet. Si Michelle Bachelet, no como Michelle Bachelet, sino la presidenta, la alta comisionada de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, tiene que tener una visión de cómo están los hospitales, cómo están las escuelas, cómo están las cárceles, cómo está la calidad de vida de los habitantes, cómo están las fronteras. Sí, tiene que tener una fotografía de lo que está sucediendo, y lamentablemente la fotografía es como la que sabemos, un colapso en todos los sectores, que es el que ella reflejaría en un informe. Recogería también la versión del gobierno, pero también la versión de esa inmensa mayoría de venezolanos que quieren un cambio a una situación que es catastrófica. Gracias, embajador Milos Alcalay, por atendernos, acompañarnos. Fue embajador de Venezuela ante varios destinos, Brasil, incluyendo Brasil, Naciones Unidas, expresando opinión acerca de la preocupación creciente de la comunidad internacional. Venezuela será tema de discusión otra vez en el marco de esta cumbre del G20. No es, digamos, uno de los puntos fundamentales a debatir, pero, bueno, figuras como el secretario general de Naciones Unidas ya adelantan que van a pedir ayuda económica para hacer frente a la crisis migratoria que se ha generado en la región, producto de lo que está ocurriendo en territorio nacional. Vamos a la pausa, al regreso venimos con más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. RCR presenta Todo se puede, una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. El cambio es acción. Muévete por tu salud. No tienes excusa. Tú puedes. Diario de entrenamiento. Uno de los elementos básicos de un programa de ejercicio es la planificación. Desde qué días de la semana voy a entrenar hasta lo que vas a hacer en cada uno de esos días, tiene que tener un espacio en tu agenda. En estos tiempos existen mecanismos económicos que nos pueden ayudar a entrenar. Un diario de entrenamiento. Llevar anotaciones de tu plan de entrenamiento te permitirá variar la intensidad de ejercicio entre cada uno de los días necesario para mejorar tu rendimiento y no estancarte, incluir ejercicios para favorecer tu recuperación muscular, por ejemplo, hacer yoga un día a la semana después de un pico de intensidad en tu deporte, vigilar el cumplimiento del necesario día de reposo absoluto que permitirá que repongas tus energías para desarrollar cada vez más fuerza. Para los que nos gusta la prevención de lesiones, llevar un diario de entrenamiento te permitirá notar el momento exacto en que empezó a doler un músculo o una articulación, por lo que tomarás medidas de recuperación más rápidas. Lo mejor, resaltar tus progresos en el entrenamiento. En cada día has logrado un objetivo, escríbelo, celébralo y continúa sin perder el foco. Así como tienes una agenda de trabajo, hagamos una paralela, una agenda de salud, donde la cita más importante es contigo. RCR presentó Todo se puede con Mayra Prado. Síguela por Twitter, @todosepuedenet. Una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923.
Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas, ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el hombre es del tamaño de sus dificultades y siempre será capaz de vencerlo. En el año 2018 debemos trabajar para construir el país que nos merecemos todos los venezolanos. Siempre un paso adelante. Visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En Coco Factory te ofrecen cocos frescos y sus derivados, pero te recomiendo las ricas cocadas en cualquiera de sus versiones. Cada vez que vayas y lleves el vaso en que tomaste la primera vez, tendrás un descuento especial además de tu ticket premio. El coco te beneficia en tu salud, ya que es antiparasitario y tiene vitaminas E y C. Coco Factory en Valencia, Maracay, La Rosaleda en San Antonio de los Altos y en Caracas, en la avenida principal de Santa Mónica, frente a la bomba de gasolina. Coco Factory, sin cocos no hay paraíso. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescibe.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Cuando hablamos de economía, pensamos en grandes cifras, en inflación, escasez, productividad. Sin embargo, en RCR todos los sábados a las 8 de la mañana le enseñamos que hay otra vía. Ligia Perdomo, Edesio Brito y Aurelio Concheso abordan la economía para que usted entienda cómo le afecta en su cotidianidad. La otra vía. Hablamos no solo de las grandes cifras, sino también de las pequeñas, de las que afectan a su bolsillo. La otra vía, los sábados a las 8 de la mañana por RCR 750 AM. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, y nuestra siguiente invitada ha dicho que Michelle Bachelet tiene que venir a Venezuela no solo porque Maduro la invite. Se trata de Lilian Tintori, esposa de Leopoldo López, activista de derechos humanos. 1.000.000 de gracias por atendernos. Buenos días. Hola María Alejandra, muchísimas gracias, muy buenos días a todos. Pues mucho interés de conocer, un poco el fondo de una declaración de esta naturaleza y los detalles de las protestas que reiteradamente ustedes vienen realizando para exigir que finalmente este viaje se concrete. ¿La escuchamos? Sí, tenemos 8 semanas seguidas protestando pacíficamente en la sede de la ONU en Caracas, en Venezuela. Y cada vez que vamos y protestamos, entregamos un oficio. Este oficio ha llegado a la oficina de la alta comisionada. La semana pasada nos dieron la reunión finalmente, después de 7 semanas. Nos reunimos con el coordinador local de la ONU en Venezuela, Peter Gromman, y pues nosotros les explicamos nuestra situación, la situación de Venezuela. No solamente de los familiares de los presos políticos, que en mi caso, mi esposo Leopoldo López está preso hace 4 años y 8 meses injustamente, y pedimos la libertad de Leopoldo y de todos los presos políticos, sino la situación de crisis humanitaria, de crisis económica, la hiperinflación, el horror que vive Venezuela día a día. Es un compromiso de la alta comisionada cumplir con la resolución del 27 de septiembre. Ella tiene que venir, su equipo técnico tiene que venir, y nosotros estamos montando todo lo que tenemos que hacer de forma organizada para que en su agenda ella vea lo que tiene que ver, no solamente lo que le quiere mostrar Maduro, que sabemos que es mentira, sino que vea la realidad de los hospitales, que vea las colas, que se monta en una perrera, que vea que no hay transporte público, que no hay gas, que no hay agua, que no alcanza para hacer mercado, y por supuesto que conozca los centros de reclusión, como es la tumba, que estamos pidiendo el cierre de la tumba esta semana. Ahora, decía Lilian Tintori, me parece que el día de ayer, que en el momento en que entre a Venezuela, Michelle Bachelet no puede ser ciega, ¿correcto? Ni ciega, ni muda, ni solamente institucional.
Es una persona que conoce la realidad de Venezuela, es una persona que nos atendió a nosotros en el año 2017, directamente a la mamá de Leopoldo y al diputado Freddy Guevara, que hoy está en una embajada perseguido por este régimen. Es una persona además que hoy, en su oficina, tiene todas las investigaciones de lo que ha pasado aquí en Venezuela, porque el antiguo alto comisionado, el Tate, denunció y fue muy fuerte con lo que ha ocurrido aquí en Venezuela, especialmente en las protestas, cómo las fuerzas del Estado dispararon a personas inocentes por protestar simplemente porque quieren vivir en una democracia y en un país libre, y que soñaban con eso. Esa información, todo lo que ha pasado aquí en Venezuela, lo que pasa día a día, está en esa oficina. Es decir, ella sabe perfectamente lo que aquí ha pasado y no puede ni... Es imposible que venga y no vea la realidad, porque además nosotros se la vamos a hacer sentir. Ahora, también decía Lilian Tintori, según su interpretación, que Nicolás Maduro invitó oficialmente a Bachelet al país porque la crisis se le fue de las manos. Sí, ella tiene que venir, su equipo técnico tiene que venir, particularmente es primera vez en mucho tiempo que tenemos algo real que puede pasar en Venezuela con respecto a una herramienta internacional real que además se creó para cuando los países caen en crisis como estas, violaciones sistemáticas de derechos humanos, un patrón del sistema, un patrón del Estado, de terrorismo de Estado, para violar los derechos humanos de todos los venezolanos, no solamente de los presos políticos ni de los asesinados, sino de todos. Se use esa herramienta y vengan las Naciones Unidas. Y no es una invitación de Maduro, no, es el permiso del actual régimen para que esa comisión entre, porque deben cumplir con la resolución aprobada el 27 de septiembre. ¿Cuál es la situación en este momento de Leopoldo López? Nos ha tocado comentar, narrar, informar sobre las denuncias reiteradas sobre el ingreso a su residencia de efectivos de seguridad para hacer este procedimiento que ellos han denominado algo así como fe de vida. ¿Qué puede comentarnos acerca de este tema? Mira, es una situación dura, María Alejandra. Que Leopoldo esté en casa por cárcel no quiere decir que está bien y que las cosas mejoraron. Él sigue preso, ahora mi casa está convertida en una cárcel, al igual que la casa de Boni Simonovic. Hemos exigido la libertad de Iván Simonovic, que ya tiene 14 años preso. Y es una situación difícil. Los presos políticos viven en un estrés diario, en una situación de persecución constante, intimidación, y en este caso no solamente a Leopoldo, sino me lo hacen a mí y se lo hacen a mis 3 hijos. A mí no me dejan entrar a mi casa con mis 3 hijos, yo me tengo que bajar y entrar y me graban audio, video, cada vez que entro y salgo de mi casa y están los funcionarios armados de forma desproporcionada. Eso no es normal. Esa es la intimidación que nosotros denunciamos todas las semanas y esto se tiene que terminar. Y más aún cuando quien nos custodia es el SEBIN. Imagínate tú que uno siente que tu casa está rodeada por el SEBIN, viendo lo que le hicieron a Fernando Albán, viendo como un preso político de repente apareció muerto y todavía los venezolanos nos preguntamos qué pasó. Y sabemos evidentemente que el Estado no garantiza la vida de los presos políticos porque no es el primero, es el tercer preso político muerto en las sedes del SEBIN. Es decir, el Estado debe garantizar en el artículo 43 la vida y los derechos humanos del detenido. Y esto no pasa en Venezuela, no pasa con ningún preso político, no pasa hoy con nuestro diputado Juan Requesén, que está preso y exigimos su libertad, y no pasa hoy con Luis Navas, de Voluntad Popular, que sigue preso en el helicoide, y no pasaba ni con Loren, ni con El Gato, ni con Raúl, ni con Gilbert, ni con Renzo, ni con Gregory, ni con Daniel Ceballos. Es decir, hemos vivido demasiada tortura injusta, demasiado tratos crueles e inhumanos. Y cuando hay tratos crueles e inhumanos en un país, la ONU debe actuar y reaccionar. Suponemos que cuando ocurrió lo del comisario Iván Simonovic, su traslado a la sede del SEBIN en Plaza Venezuela, ustedes, bueno, seguramente temieron lo mismo, es decir, es la situación compartida por todos los familiares de presos políticos en nuestro país, ¿correcto? Es muy dura y vivimos momentos de mucha angustia en el momento que se llevaron Iván, llamé a Boni y
y el corazón se te acelera y no sabes qué va a pasar. No sabes si te lo van a devolver, no sabes si va a aparecer muerto, no sabes si lo van a secuestrar, no sabes, porque aquí lamentablemente en nuestro país, que lo vamos a rescatar, no hay Estado de Derecho, pero nuestro sueño es rescatar ese Estado de Derecho y que funcionen las instituciones como deben funcionar, y eso es un sentir y es un deseo que hoy todos los venezolanos tenemos, todos en conjunto, a nivel nacional, porque es gente un cambio positivo. Pero sí, vivimos mucha angustia, María Alejandra, porque no nos garantizan la salud de nuestros presos políticos. Y en este caso, en el caso de Iván Simonovic, no basta con que se lo lleven al SEBIN y le tomen una foto examinándolo. No, a Iván hay que atenderlo en una clínica, hay que hacer un chequeo general. Son muchos años sin sol, son muchos años encerrados, y en este caso Iván Simonovic está enfermo, así lo ha relatado su esposa Bonnie, y necesita un chequeo adecuado, serio, no solamente con médicos del régimen en los que no confiamos, sino con médicos de confianza como te lo exige la ley. La ley del régimen penitenciario lo dice, las reglas Mandela lo dice, y si nosotros queremos rescatar un país en democracia, un país libre, nos tenemos que apegarnos a la ley, a las leyes que sí existen, pero que este régimen de Nicolás Maduro no cumple. Gracias, Lilian Tintori, por atendernos, acompañarnos, esposa de Leopoldo López, dirigente activista de derechos humanos, expresando opinión y análisis acerca de esta eventual visita de la alta comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, a nuestro país, luego de recibir invitación formal del gobierno nacional. Ella decía, lo hemos comentado en una entrevista con CNN en español, hablamos de la expresidenta de Chile, que habrá que evaluar las condiciones, también hacía referencia a ello el embajador Milos Alcalá. Y vamos a la pausa, al regreso venimos con más. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Las lesiones ocurren todos los días y en Globalterap te garantizamos tu pronta recuperación con tratamientos de rehabilitación personalizados de electroterapia, ultrasonido, láser, tracción lumbar y cervical, drenaje linfático y rehabilitación cardíaca. No te confundas, estamos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel empresarial 2, teléfono 0212-461-9370. Globalterap y despídete del dolor. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos. Cerramos con algún mensaje. Dice José Andrés Pernía a través del Twitter: qué ironías, la subida del dólar era responsabilidad de la página Dollar Today, pues resulta que el aumento del petro, que fundamenta su valor en petrolero, oro, diamantes y bla, 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 lo termina devaluando el propio Maduro. No hay página a quien culpar, qué desmadre. Y lo grave es, señor Pernía, que el gobierno no reconoce la profundidad de la crisis y que el modelo ya sencillamente colapsó. Además, insiste en el error. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Gémenes Tares en la dirección general de la estación. De Ulitz Arcaya en la gerencia de producción. En la redacción, Jackson Vargas. En la producción del espacio, Marilia García. En los controles, César Arteaga. Frente a los micrófonos, María Alejandra Trujillo. Y Argenis Barreto. Feliz fin de semana. Feliz día para ti. Los dejamos con Golpe a Golpe. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentaron. RCR presentó Palabras más, palabras menos.
RCR 750 AM.